Recién estábamos escuchando el anuncio que hizo Cristina en el día de ayer con respecto a los créditos que van a comenzar a otorgar los bancos, pero como dije, por algunos problemas técnicos no pudimos continuar con el audio. En todo caso lo podemos poner el final, digamos, del audio, la segunda parte al final de este bloque. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden escucharnos vía online y luego pueden ver los videos que estamos grabando del programa que se está emitiendo en este momento. De hecho nos están grabando, nuestros oyentes luego nos podrán ver el programa. Y de paso voy a comentar algo que me olvidé en el bloque anterior, que fue mandarle un saludo a nuestro operador, el Chino Murcia, que está ya en Corralitos. Nosotros estamos en nuestros estudios de la calle España, en 1248 de Ciudad. Es que hace mucho frío, Will. Hace mucho frío. Vos me pediste exclusivamente que era eso, porque creo que estás muy molesto con esa situación. Sí. Una cuestión personal con el invierno. Sí. Este es un día poco peronista, ¿no? Poco peronista, sí, es cierto. Hace mucho frío, una brisa, la verdad que me salí a la calle, yo estaba en mi casa tranquilo, viendo internet, revisando las nuevas noticias para darle a nuestros oyentes, y salgo a la calle y me congelé, pero sí fue como una patada que me dieron en la cara. Sí. Me mató. Sí, te veo con cierto hastío, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo el mundo tiene frío, es así. Pero han pasado cosas importantes en la Argentina, como esto que anunciaba Cristina, que son los préstamos que han obligado a los bancos a partir de una resolución del Banco Central, donde fue anunciada en una reunión previa por la presidenta del Banco Central, que es Mercedes Marco del Pont, a las distintas entidades bancarias, donde dice que, 5 de cada 100 pesos que hayan captado de los depositarios de los bancos van a tener que ser prestados a distintas empresas para justamente alentar las inversiones. Lo que se quiere provocar es un shock de inversiones. De esta manera, destinar el crédito a partir de una modificación que se ha hecho a la Carta Orgánica del Banco Central, se va a poder reorientar el crédito y por ende la oferta. Entonces estos préstamos van a tener una tasa fija que va a estar establecida por el Banco Central. No va a ser a partir del mercado, digamos, por el libre juego de la oferta y la demanda, sino que el Banco Central va a establecer cuál es la tasa fija que va a tener de interés anual, que va a ser de un 15%, y el plazo que se va a fijar. Entonces los bancos obligatoriamente van a tener que prestar esta plata en un plazo nunca inferior a 3 años. Y aquellas entidades bancarias que no otorguen estos préstamos a las empresas van a ser sancionadas. Entonces sí o sí lo van a tener que hacer, y es una medida importantísima porque va a permitir orientar el crédito hacia la producción. Tiempo atrás en la Argentina, con la ley de entidades financieras que se dictó en la Argentina a partir del 76, con el golpe cívico-militar de Martínez de Oz y Videla, una de las medidas de corte liberal que establecieron fue la reforma de la ley de entidades financieras, que implicaba que los bancos otorgaran créditos destinados al consumo y destinados a las tarjetas de crédito, en vez de orientar el crédito hacia la producción, de modo tal de dejar de tener una economía dependiente de la importación de productos manufacturados y exportación de materias primas exclusivamente, o sea, una economía primarizada, ¿está bien?, para orientar el crédito y poder lograr un desarrollo industrial y que la Argentina comience a producir acá en vez de importar del extranjero, ¿no? Exactamente, ahí Martínez de Oz, todos conocerán la frase de es lo mismo producir un fósforo que acero, digamos. Claro. Es lo que plantea Martínez de Oz en esa época, sí. Y es lo que representaba justamente ese neoliberalismo que se lo denominó, que no es más que un liberalismo reciclado, digamos, sí. De lo que se planteaba en esa época y que se profundizó en los 90. Y ya algunos conocerán a Arturo Jauretche, un gran pensador, un gran político del movimiento nacional, que lo que planteaba era absolutamente lo contrario. Jauretche decía: el que oriente el crédito tiene el control de la economía. Entonces, si los argentinos no somos capaces, y por lo menos desde la Presidencia de la Nación, quienes
hemos elegido para que conduzca los destinos de un país, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, que ganó con más del 50% de los votos. Si no queremos que, no permitimos que este gobierno tome los destinos de este país, lo tiene que hacer justamente a partir de estas medidas que nosotros aplaudimos, porque es una de las medidas más importantes que ha tomado en los últimos tiempos con respecto al crecimiento económico y al crecimiento social de una sociedad, en este caso la Argentina, justamente, que permite que la orientación del crédito, como planteaba Arturo Jauretche, es el que conduce justamente la economía de un país, y esperemos que este crédito, esta modificación que se le hizo a la Carta Orgánica del Banco Central, lo que permite justamente es esto: poder orientar el crédito hacia donde el gobierno considere necesario, ¿no? Ya de por sí, para pedir un préstamo al consumo se piden mucho menos requisitos que un crédito, digamos, para una producción, obviamente. Sí. Pero es justamente eso lo que se espera, ¿no? Que los créditos que se otorguen sean para una mayor producción, que es lo que le ha estado faltando a la Argentina y lo que lo ha llevado justamente este cuello de botella, donde la ha producido la Argentina hasta su capacidad ociosa, donde le permitía, y no seguir produciendo. No es casual justamente que YPF haya vuelto a manos de los argentinos a partir de la falta de inversión y a la falta de producción, digamos, en cuanto a la inversión con crédito. Y si bien este crédito, el 50%, por ejemplo, está orientado hacia las pequeñas y medianas empresas, pero lo que va a permitir, entre otras cosas, es, por un lado, que disminuya la inflación, porque si hay más oferta, digamos, en términos muy liberales, si hay más oferta, se equipara la demanda, que es lo que está pasando hoy en día. Hay mucha demanda con respecto a la oferta que hay, que esto obviamente hay que mezclarlo, ¿no?, con el sistema monopólico de producción, sí, y de distribución, pero en principio ayudaría a paliar un poco este tema de lo que es la inflación que está pasando en la Argentina, que si bien no es la hiperinflación que por ahí lo plantean desde los medios de comunicación. Entonces, ¿cuánta inflación hay en la Argentina? Si bien los argentinos les molesta, ¿no?, ir al negocio y comprar 20 centavos más un producto, tienen la capacidad para poder hacerlo. Entonces es distinta la Argentina que se vive hoy en día que la Argentina que se vivió en la hiperinflación. Sin embargo, lo que va a producir este crédito, entre otras cosas, es justamente poder ser un sistema paliativo respecto de lo que está pasando, digamos, con la inflación en la Argentina, ¿no? Exactamente, y esto es un aspecto más de la reforma, como dije, que se ha hecho a la Carta Orgánica del Banco Central en marzo, tendiente por un lado a que pueda financiar el Banco Central, pueda financiar, al Tesoro de la Nación, por otro lado, que sea una fuente más de financiamiento, que se siga pudiendo pagar la deuda pública a partir de las reservas del Banco Central, y que a su vez, como veníamos discutiendo, se pueda orientar el crédito, con el fin de aumentar la oferta en la Argentina y generar mayor inversión. Cristina, en una de las frases del anuncio de ayer, decía: vamos a obligar a los principales bancos a prestar para la inversión en producción de bienes y servicios y a pedirles que lo hagan con mucha publicidad. Va a decir que, no solamente esto se tenga que hacer obligatoriamente y se impulse por parte del gobierno, sino que también se dé a conocer y que la mayoría de los argentinos pueda estar informado de forma tal de poder acceder a este tipo de beneficios. Exactamente. Además, Cristina dijo, entre otras cosas, ¿no?, en su discurso, decía: no me vengan con el cuento de que nadie va a pedir crédito. Si los bancos ponen condiciones y tasas para que no les vengan a pedir nadie, eso es lo que va a pasar, digamos. Pedían tasas de intereses muy altas con una devolución
a un año. Entonces las empresas no le convenía pedir préstamos porque no había forma de poder tener los capitales para poder hacer frente a ese préstamo. Y terminaba diciendo que el banco, terminaba en esta frase, ¿no? Dice, el Banco Central les va a establecer las condiciones con las que tiene que lanzar los préstamos para la producción. Sí, esto también hay que analizarlo desde el punto de vista de la política económica que está llevando a cabo el kirchnerismo, porque por un lado tenemos, créditos a las empresas, pero por otro lado tenemos créditos a los jubilados, que créditos a los jubilados, los bancos no otorgan voluntariamente créditos a los jubilados, esto se está haciendo a partir del ANSES, a partir de esta política que se ha dado el gobierno mediante un decreto, decir, ahora los jubilados van a poder acceder a préstamos para financiar el consumo, entonces el jubilado puede usar ese crédito para irse de vacaciones, para comprarse un televisor o para lo que sea, que tiende a desarrollar y a fortalecer también el mercado interno. Y por otro lado, impulsan préstamos para construir viviendas, que eso es una medida interesantísima que hemos discutido en programas anteriores, pero que tiende por un lado a lograr que los argentinos, sobre todo la clase media, clase trabajadora, puedan lograr la casa propia. Entonces el que tiene terreno inmediatamente accede al préstamo. Y si no, el que no tiene terreno, va a tener que esperar un poquito más, no mucho, pero se le va a otorgar un préstamo de forma tal de poder construir su casa. Y evitar, por otro lado, con la construcción de viviendas, evitar el negocio de las hipotecas y el negocio inmobiliario, como pasó en Estados Unidos, que la crisis de las hipotecas, fue el puntapié para la crisis que se está viendo a nivel mundial. Entonces no se va a poder especular con la venta de casas hechas, sino que se está apostando a la construcción de viviendas, que eso a su vez genera trabajo, genera mayor producción, y es un círculo virtuoso de la economía. Todo, el Estado Nacional está tomando una fuerte, intervención en la economía, de forma tal de desarrollar la producción. Y por otro lado, fundamentalmente, lo que se hizo con YPF, la nacionalización de las acciones de YPF, también es fundamental porque tiende a orientar la producción de hidrocarburos en la Argentina. Entonces son distintos aspectos de una misma política económica que va dirigida a cambiar la matriz productiva en la Argentina. Exacto. Que se deje de exportar tanto y se empiece a fabricar un poco acá. Y sí, y además, como bien anunciaba Cristina, no es solamente una cuestión del Estado Nacional quien debe tomar estas medidas, sino también que debe hacerlo en conjunto con los privados. Entonces es por esto que también les exige a los bancos, con todas las ganancias que han tenido en los últimos tiempos y que han transferido lamentablemente mucho de estas ganancias que han producido, esta renta en realidad, que han producido en la Argentina, que la vuelquen al mercado interno a partir de la producción. Si uno saca cuentas, sería algo así como de 100 pesos, 5 tendrían que destinarlos a la inversión, digamos. Sí. Entonces lo que va a provocar, si los bancos, que son alrededor de 20 bancos privados, que son los que son denominados de clase A, uh-huh, que son aquellos que tienen más del 1% de los ahorros de los argentinos, sumado a otros 11 bancos que vendrían a ser algo así como aquellos bancos que tienen préstamos con las provincias, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco San Juan, el Banco Chubut, estos bancos que tienen préstamos hacia las provincias van a tener que destinar ese 5% a la producción, y en caso de que no lo hagan se va a apelar a un artículo de la Carta Orgánica, que si no me equivoco es el 49, que es justamente quitarle la concesión, entre comillas, no sé bien cómo se diría, pero dejarían de funcionar como entidad bancaria en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer los bancos? Salir a buscar gente para que produzca, básicamente, salir a buscar a las empresas, que es lo que planteaba Cristina en su discurso, ¿no? Decía, van a tener que salir a buscar empresas que tengan que invertir. Entonces se va a alentar y a fomentar también que desde los bancos se vean en la necesidad de decir, hay que buscar una empresa para que produzca. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Porque obviamente una entidad bancaria privada y cualquier actividad privada lo que busca es hacer negocio. Sí. Pero
en esto que vos querés hacer un negocio, que es lógico, ¿no? Por algo te estás dedicando a eso, bueno, también tratemos de hacer que ese negocio sea parte, digamos, de un crecimiento endógeno de un pueblo y que genere un mayor trabajo, mayores puestos de trabajo, una mayor calidad de vida de sus habitantes. Entonces, en este sentido, también este crédito fomenta eso y es muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque no solamente es una cuestión del Estado Nacional, sino que también fomenta a las empresas a crear esa burguesía industrial, ¿no? que tendría que ser, que es nacional, le fomenta justamente ese crecimiento que van a necesitar tanto los bancos como las empresas, ¿no? Porque vos me hacías acordar el otro día sobre la fuerza del milagro, no sé si era así, pero la campaña de Cristina, digamos, el spot, claro, el spot publicitario propagandístico, ¿no? de la presidencia de la presidenta. En su reelección decían justamente la empresa Lumilagro como en los vaivenes de la Argentina, justamente esta empresa también iba yendo y viniendo, ¿no? Entonces, como hoy en día esta empresa tenía mayor crecimiento por las medidas que se habían tomado a partir del 2003 principalmente, y que generó justamente este crecimiento de la empresa. Bueno, lo que va a fomentar, entre otras cosas, es que hayan más empresas Lumilagro, que sean parte de la burguesía nacional, que estén insertas relacionadas con lo que es el mercado interno y poder fortalecer una industria nacional, y que sea realmente una verdadera burguesía nacional la que salga adelante a partir de estas medidas, ¿no? Porque es lo que en principio pretendería esta medida. Exactamente, y para ir cerrando, digamos, fue bastante interesante lo que enumeró Abel Medina, el jefe de gabinete, a la hora de dar su informe ante el Congreso, el desenvolvimiento del gobierno. Fue bastante extenso, fue un debate donde, bueno, la oposición lo increpó con distintas cosas, pero bueno, lo que planteó fue los logros del kirchnerismo en el marco de la crisis que se está viviendo a nivel mundial, donde pese a estos justamente golpes a la economía internacional, el gobierno ha logrado que la Argentina siga parada fuerte, digamos, en cuanto a la economía, que no se haya debilitado y que pese a la crisis incluso haya crecido la economía. Entonces destacaba algunas cosas, por ejemplo, el crecimiento del Producto Bruto Interno en un 95,4% desde el 2002 al 2011. Enumeró la creación de 5 millones de puestos nuevos de trabajo, millones de personas que han accedido al agua potable y a las cloacas, la construcción de 1.369 escuelas nuevas, los 2,5 millones de argentinos que lograron la jubilación, los 3,5 millones de niños y niñas que beneficiados por la asignación universal por hijo, y los más de 1 millón de alumnos que recibieron notebooks, por ejemplo. Entre otras cosas, como por ejemplo aumento en la coparticipación a las provincias, condenación de deudas provincias que estaban teniendo déficit, aumento de la coparticipación en un 30% con respecto a la exportación de soja para las provincias, y por otro lado la creación y la generación de obra pública por parte de la nación a los estados provinciales. Entonces, con esto podemos ver también cómo verdaderamente las políticas económicas del kirchnerismo han llevado a que los argentinos estemos mejor, pero sin olvidar que, bueno, todavía quedan cosas por hacer en la Argentina y hay ciertos déficits que el gobierno tiene que atacar. Sí, obviamente, digamos, si bien se ha hecho una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Banco Central sigue siendo una entidad autónoma del Ejecutivo Nacional, porque eso está establecido, por ejemplo, en la Constitución del 94, que dice que justamente, y es lo que enseñan en la Facultad de Abogacía, por ejemplo, que es democrático, que en la democracia, digamos, la autonomía bien inserta, digamos, la autonomía de un banco central. Entonces, esas cosas que si bien se han modificado y lo que le ha permitido, entre otras cosas, a este gobierno orientar un poco el
el crédito, entre comillas, ¿no? Orientar justamente la reforma de la Carta Orgánica que se hizo, si bien es importante, hace falta digamos, cortar de cuajo, digamos, todo este sistema que fue lo que es la herencia del menemismo y del arruismo, digamos. Exactamente. Fundamentalmente el andamiaje jurídico que permite la intromisión del capital extranjero en nuestra economía, pero no solo la intromisión, sino el manejo de nuestra economía por intereses foráneos y por minorías privilegiadas en la Argentina, como ha sido en otros desgraciados momentos de la historia argentina. Así que bueno, seguramente es un tema que seguiremos discutiendo. Ahora vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida volvemos con el último bloque de Integración Nacional.